para los poderosos. Híjole, bueno, afortunadamente, para aclarar estas dudas, tendremos una serie de conferencias magistrales en las cuales nos darán más idea de este tema que Vinicio Portela nos está haciendo de nuestro conocimiento. Vinicio, ¿a qué horas te pueden escuchar los asiduos radioescuchas de La Nueva? Bueno, gracias, pues voy a meter también mi comercial. Yo tengo un programa de corte cultural urbano, algo que es muy novedoso ahorita para la radio chiapaneca. El director de tiempos oficiales de la radio y televisión RTC. Al presidente del Congreso, diputado Fernando Castellanos Calimayor. Al licenciado René Narváez Lozada, doctor y licenciado. Bueno, a continuación la presentación de un video para agradecerles a todos ustedes que después de 365 días la Nueva FM sea una empresa radiofónica nueva, pero también pujante, competitiva, libre y por supuesto con nuevos valores. Bienvenidos al primer encuentro internacional de periodismo alternativo. Hoy cumplimos el primer aniversario de la Nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. Con el apoyo de todo el equipo y esta gran familia que formamos, nos satisface llegar a todos los hogares chiapanecos y les damos las gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Porque informar es un compromiso moral con nuestro Estado, dando oportunidades reales a las nuevas generaciones, contribuyendo con un canal diferente, auténtico y libre en la información que se transmite en los medios de comunicación en Chiapas. A un año de la Nueva FM, políticos de los 3 órdenes de gobierno ya visitaron nuestras instalaciones. También hemos tenido el honor de recibir a artistas locales para proyectar su talento orgullosamente chiapaneco a el mundo. Y por supuesto, invitados y artistas reconocidos a nivel nacional. La Nueva FM se caracteriza por ser pionera en innovación tecnológica y de programación. Contamos con una barra programática de 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestros programas encontrarás espacios de cultura y desarrollo social, noticieros, de opinión, política local y nacional, entretenimiento, musicales, radio revistas de contenido general, familiar y especializados. El proyecto que desarrolla la Nueva FM es la formación de futuros profesionales de la comunicación, una propuesta educativa, experimental, pública y plural. Nuestra participación en las redes sociales nos ha permitido alcanzar un nivel de audiencia que supera los límites preestablecidos. Y nos pueden escuchar en todo el mundo desde nuestro sitio web www.lanuevafm.com.mx. En este primer encuentro de periodismo alternativo, el Grupo ROCAF y la Nueva FM 94.7 agradecemos su presencia porque son ustedes quienes hacen que este proyecto siga creciendo. Gracias por participar. Gracias por sintonizarnos. La Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. También se encuentra entre nosotros el licenciado Enoc Hernández Cruz, quien es director general del ICATECH, pero también coordinador de la Asociación Nacional de Locutores de México, Asociación Civil. Bienvenido y gracias. Invito para que pase a estos micrófonos el doctor Rodolfo Calvo Fonseca. Él es presidente del Grupo ROCAF y director general de la Nueva FM.
acá, ¿cómo voy a leer yo acá? Enciéndeme la luz de acá, ¿no? Porque va. Se les apagó la computadora de acá. A ver si la... En que sea la del escenario, hermano. Pásame un apocador o algo, hermano. ¿Con tu celular no tenés? Por favor, hermano. Sí, un ratito, nada más un minuto. Con tu celular, papá. Pensamos que significaron carencias y vacíos que daban lugar a todo tipo de desalientos. A este primer encuentro internacional de periodismo alternativo que hemos organizado con motivo del primer aniversario de nuestra radiodifusora, la nueva FM 94.7, por lo cual quiero agradecer la presencia del presidio que nos hace favor de acompañar la licenciada Leticia Cuello de Velasco, presidenta del DIF estatal. El licenciado y maestro Fernando Castellanos, también la licenciada y maestra licenciada Leticia Leslie Cecilia Calvo Chacón. ¿Dónde está Juan? Maestra Rosalía Juan Sánchez, que hace favor de acompañarnos, presidenta nacional de locutores, nuestro amigo el doctor René Narváez Lozada, y más al rato estará con nosotros el doctor Miguel Ortega Martínez, presidente hispanoamericano de los locutores, nuestro amigo Enoc Hernández, que siempre está en los mejores eventos y acompañando a su radiodifusora. Bueno, también agradezco la presencia de cada uno de ustedes, amigos funcionarios, amigos compañeros de la radio, locutores, operadores, amigos estudiantes de la carrera de Periodismo y Comunicación. Gracias por estar con nosotros. De Gutenberg al Internet podemos afirmar que la posición de los medios de comunicación en este escenario de innovación es de vital importancia porque constituye una herramienta persuasiva que nos permite mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos nacionales como internacionales. Como mensajero de la comunicación, la responsabilidad de la radio y de los medios de comunicación no solo es postular la verdad y rechazar la mentira, sino estar en el epicentro de los cambios, dar a conocer la noticia, pero también de ser un agente de transformación social y de formación educativa. Es por ello que creo en la profesionalización de los medios, si bien la Internet es la mejor herramienta y la que está de moda en muchos mundos globalizados. No nos debemos olvidar que los medios de comunicación y concretamente la radio en Chiapas ha experimentado avances sustanciosos, no solo en el tratamiento y contenido de las noticias, sino con la infraestructura dinámica que se conserva en ellas. Hoy en la radio y en los medios de comunicación en general hay una sana competencia, porque mientras mayor credibilidad y penetración social, existirá un mayor número de radioescuchas. Y hoy puedo decir a quienes no creían en este proyecto que hemos llegado a un año de actividades intensas. Somos conscientes que nos falta mucho camino por recorrer y que aprendemos de los errores, de las críticas, de las exigencias de quienes nos escuchan, porque sin ustedes no lograríamos prepararnos mejor. Agradezco también el apoyo de nuestro gobernador, el licenciado Manuel Velasco Cuello, que de la mano hemos construido este espacio, donde las nuevas generaciones encuentran oportunidad de poder expresarse y contribuir juntos a la contribución de una nueva cultura informativa. Así pues, expreso mi profundo agradecimiento a la señora Leticia Cuello de Velasco, presidenta estatal del DIF, mujer incansable de una visión clara del Chiapas que todos queremos, donde día a día contribuye con su capacidad y talento, su gran calidad humanitaria en el mejoramiento de nuestro Estado. Debo destacar y reconocer la participación de nuestros ponentes internacionales, nacionales y, por supuesto, a nuestros ponentes chiapanecos, que sin ustedes no se habría podido llevar a cabo este evento.
Muchas gracias por escucharnos, niños, jóvenes, adultos, amas de casa, todo aquel que día a día enciende la radio esperando la mejor programación, y sabemos que tenemos un compromiso con ustedes en darles la mejor calidad, pues de ustedes son nuestros aliados. Y en la nueva FM 94.7 el Radio Escucha propone, exige y critica como parte del pluralismo radiofónico. Me siento orgulloso de decir que nos hemos convertido en una nueva forma de vida y una alternativa real de información. Bienvenidos en este encuentro internacional de periodismo alternativo. Gracias por su asistencia. También quiero invitar para que haga una participación con nosotros la licenciada Leslie Calvo, presidenta de la Fundación Chiapas Hoy. Hola, buenos días. Bienvenidos a este primer encuentro internacional de periodismo alternativo. ¿Qué mejor ocasión que esta para estar y ser parte de un todo? Por ser parte de esta globalización, de este mundo donde ya no existen fronteras. ¿Por qué? Porque es para unirnos con esta noble labor. La señora Leticia Cuello de Velasco, presidenta del DIF estatal, nos está apoyando con este kilo de ayuda. En lo personal, como fundación, nos enaltece su presencia, y a la cual le pido un aplauso, por favor. Ahora bien, de la nueva FM 94.7, una emisora comprometida, que informa y entretiene de manera eficaz y eficiente, sabe de retos y compromisos con el auditorio. Gracias a ustedes por su presencia, interés y su donativo. Gracias porque sobre todas las cosas son parte de Chiapas, y esta gente, somos gente comprometida. Gracias por su presencia. Quiero pedirle a la presidenta del DIF Chiapas, el DIF estatal, la señora Leticia Cuello de Velasco, para que haga el acto de inauguración de este primer encuentro internacional de periodismo alternativo. Doctor Rodolfo Calvo Fonseca, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Para mí es muy importante estar participando en este tipo de eventos porque el radio y ustedes son nuestra fortaleza. En el sistema DIF necesitamos ser aliados de ustedes para poder difundir todos los programas, las acciones que llevamos a cabo. Y el día de hoy es bastante notable para cualquier medio de comunicación masiva que para celebrar su primer aniversario lleve a cabo un evento de tanta importancia y de haber traído a ponentes internacionales para que nuestros chicos que están aquí presentes pues tengan esta gran experiencia de convivir, de enriquecerse con estas ponencias. Este primer encuentro internacional de periodismo alternativo es de resaltar también que este esfuerzo se realiza con iniciativa de chiapanecos comprometidos con la tarea de entretener, difundir e informar el quehacer de nuestro Estado. Y vayan mis felicitaciones para la nueva FM 94.7, que de manera paralela se suma siempre al apoyo de todas las causas sociales, y a la Fundación, que también nos está apoyando muchísimo. La única manera de salir adelante es sumando a la iniciativa privada, y aquí hay una muestra de ello, que de voluntad propia se suman a todas estas acciones que nosotros venimos realizando para nuestros gentes que están en estados de vulnerabilidad, y ahorita con las lluvias que hemos tenido bastantes problemas, hemos estado repartiendo despensas, y pues un aplauso para esta fundación que voluntariamente está apoyando al DIF.
Muchas gracias. Y para mí, pues, vuelvo a agradecer al doctor Calvo, es un gran honor que me hayan tomado en cuenta, que me inviten a participar con ustedes, que me den esta gran oportunidad de convivir y de comunicarme, de tener esta oportunidad de decirles que el DIF es un aliado, que el DIF pues está para resolver toda la problemática familiar de grupos vulnerables, pero también somos gestores. Si no está en nuestras manos resolver los problemas, seremos unos gestores ante las dependencias para poder siempre dar una respuesta. Muchísimas gracias. Siendo las 9:50 del día viernes 25 de octubre del presente año, me es grato declarar formalmente inaugurado el primer encuentro internacional de periodismo alternativo, esperando que los resultados obtenidos en este encuentro sean de provecho y una oportunidad para realizar nuevos proyectos de gran magnitud de intercambio de ideas en la radio y en la comunicación y en el periodismo nacional. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias a la señora Leticia Cuello de Velasco por su participación, y antes de despedirla, porque tiene una gira de trabajo, que se le hará entrega de un reconocimiento, así que quiero pedir a la persona encargada que lo tiene, por su participación en este acto de inauguración del primer encuentro internacional de periodismo alternativo. Un aplauso, por favor. Dice, este reconocimiento es para la señora Leticia Cuello de Velasco, presidenta del DIF estatal, por su gran trabajo, dedicación y entrega de las familias chiapanecas. Respetuosamente, el doctor Rodolfo Calvo Fonseca, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 25 de octubre del 2013. A nombre del Gobierno del Estado agradecemos la presencia de la directora del DIF estatal, a la licenciada Leticia Cuello de Velasco, presidenta del DIF estatal. No se muevan, porque en unos minutos más daremos inicio con la primera ponencia a cargo del licenciado Alejandro Moguel Serrano con el tema Información, Periodismo y Redes Sociales.
Va a haber más de Abraham Cautiño, va a haber más de él. Bueno, vamos a dar inicio con nuestro programa de actividades y para eso tenemos el primer tema de la mañana. El tema es información, periodismo y redes sociales a cargo de el licenciado Alejandro Moguel Serrano. Alejandro Moguel Serrano ejerce el periodismo desde hace 23 años, ha sido corresponsal de Radio Red de México, reportero 7 años de Red Radio Chiapas, en el Movimiento Armado Zapatista de 1994 fue corresponsal de CBS Radio, con sede en Washington. También ha sido director de Comunicación Social del Congreso del Estado, secretario de Prensa y Propaganda del PRI en Chiapas, conductor de noticias en Organización Radiofónica de México y actualmente se desempeña como titular del noticiero Misión 94, un programa de noticias que transmitimos a través de la nueva FM 94.7 de 3 a 4 de la tarde y para él le pido que le den una calurosa bienvenida con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en este primer encuentro internacional de periodismo alternativo que ha sido organizado para festejar el primer aniversario de la nueva FM 94.7. Un agradecimiento al doctor Rodolfo Calvo Fonseca, presidente del grupo ROCAF, que es un consorcio que incluye medios impresos y medios electrónicos y digitales, por haberme invitado a participar en este encuentro y agradecerle también por habernos invitado a participar en la barra programática que tiene la nueva FM 94.7. He escogido el tema de periodismo, información y redes sociales porque me parece muy importante cómo estos temas tan antiguos como la sociedad misma, como nuestra civilización, aunque haya sido realizado de manera muy primitiva desde sus principios, se ha ido modificando durante todo el tiempo, precisamente por las innovaciones tecnológicas. Solo trataré de ser explícito en lo referente a periodismo, oficio al que me he dedicado desde hace 23 años, a la información que es la materia prima de esa labor y la internet y sus redes sociales las mencionaré como los instrumentos modernos que están transformando de una manera profunda al quehacer periodístico en estos inicios del siglo XXI. El periodismo, como muchos jóvenes estudiantes de la carrera han de saber, pues es el oficio de informar en forma profesional. Es un campo de actividad no del todo bien definido, es la que consiste en recabar informaciones, seleccionarlas, procesarlas en un soporte y ofrecerlas, todo ello de modo periódico y de allí su nombre, al comprador o un público. El comprador pues suele ser definido como los medios de comunicación, todos los reporteros y todos los periodistas pues no trabajan de a gratis, les tienen que pagar y por eso esta definición. Y bueno, pues la información es la materia prima del periodista. Si quieren pasar por favor a la siguiente diapositiva. Y luego internet y redes sociales, que son estos medios que han estado transformando constantemente al quehacer periodístico. El quehacer periodístico es reconocido como tal desde los siglos XIII y XIV hasta nuestros días, esa época del Renacimiento. Hay una continuidad lógica, controlable e inteligible, y el periodismo solo ha sobrevivido en las fronteras del desarrollo y adaptándose a las mejores posibilidades de organización de cada momento. Y en ese contexto pues vienen los avances tecnológicos. Si van pasando las diapositivas por favor, son seguidas, ya pasó, ya estamos en internet. La siguiente por favor. Ahí hay dos placas, si la pueden continuar a la siguiente. La siguiente diapositiva.
Estas son las formas del periodismo que se hacía en aquel entonces, en la época del Renacimiento, las formas en cómo se distribuían y se imprimían. La siguiente, por favor. Ese es otro tipo de gaceta que era distribuida en aquella época. La siguiente, por favor. Bien, ahí nos detenemos tantito y si le dan otro clic, ahí van a aparecer los avances tecnológicos que han transformado al mundo y al medio periodístico específicamente. El primero de los descubrimientos, de los inventos, fue la imprenta, que fue descubierta o inventada en el año 1450. Luego vino la aplicación del vapor a la producción impresa. Si le dan otro clic, por favor. Luego vendría el telégrafo y los cables submarinos, la radio, la televisión, los satélites, la máquina de escribir mecánica, la computadora o procesador de textos, internet y redes sociales, que nos trae hasta estos momentos. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahí tendríamos que hacer un breve repaso de lo que ha sido el periodismo. Ahí nada más, si se detienen tantito, el periodismo escrito hasta nuestros días. Los primeros periódicos reconocidos oficialmente son justamente los que están ahí en la pantalla. Uno se llamaba Aviso, fue impreso en la ciudad de Wolfenbüttel, cerca de Berlín, y Relación en Estrasburgo, los dos en Alemania. ¿Por qué en Alemania? Los historiadores ubican ese dato porque allí fue donde Gutenberg inventó la imprenta y alrededor de esa zona es donde se desarrolló primeramente la prensa escrita. Y bueno, tendríamos que remontarnos también a la época más antigua de nuestra civilización. La siguiente, por favor. Y tendremos que decir allí nada más, que siempre hubo noticias y formas de comunicarlas. La historia del mundo es una historia de noticias, desde el tambor hasta el satélite, pero el periodismo deriva de existencia de publicaciones periódicas. La periodicidad incluye una actividad regular y continuada de captación, redacción y difusión de noticias. Hay dos datos muy importantes que nos revelan actividades de comunicación muy parecidas al periodismo que ejercemos el día de hoy, claro, con sus propias características, entre los griegos. Por ejemplo, se cita a Alejandro Magno, el gran conquistador griego, que llevaba consigo escribas y cronistas para reseñar sus victorias, e incluso escritores e historiadores reconocidísimos hasta nuestros días, como los que aparecen allí: Homero, Jenofonte, Heródoto, Tucídides. Todos ellos han sido comparados con periodistas. Y luego vienen también los romanos, sobre los murales, sobre las gestas del imperio, y bajo César las actas del Senado, llamadas actas públicas, y las actas diarias del pueblo romano, las actas diurnas, que han sido consideradas como auténticas hojas de noticias y ecos de la vida romana. A su manera ya hacían periodismo en aquel entonces. Eso es nada más para regresarnos como un referente histórico. Luego vamos a detenernos tantito en los inventos. La imprenta fue el primer gran invento que llegó a revolucionar todo el sistema de producción y distribución del conocimiento y dio lugar a la primigenia industria cultural, la venta de libros y periódicos. De tal manera que podemos afirmar que desde hace 5 siglos y medio el hombre es capaz de reproducir mecánicamente las palabras por medio de tipografía y de la prensa. Luego vendría otro descubrimiento. Si me pasan a la siguiente, allí nada más, sí. El primer enlace intercontinental. Después del descubrimiento de la imprenta tuvieron que pasar casi 400 años, alrededor de 1800, para que llegara otro gran invento, la aplicación del vapor a la producción impresa. ¿Para qué sirvió esto? Esto permitió para que las tiradas pasaran de tiradas diarias menores de 1000 ejemplares a tiradas diarias de más de 2 millones en menos de 100 años. Ya para 1980, casi 100 años después del anterior descubrimiento, pues aparecieron el telégrafo y los cables submarinos, y es lo que permitió hacer lo que están viendo en la gráfica.
es la conexión, la primera conexión internacional, pasar el océano Atlántico, y ya se conectaban las 4 grandes metrópolis de entonces: Londres, París, Berlín y Nueva York. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Es el telégrafo y las posibilidades de acercar la comunicación. Luego vino el teléfono. La siguiente, por favor. El teléfono, durante más de un siglo el mundo académico creyó que Alexander Graham Bell lo había inventado en 1876, pero en el mes de junio del año 2002 el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica reconoció al hasta entonces desconocido inmigrante italiano Antonio Meucci como el primer inventor del teléfono. De todas maneras, el crédito se lo ha quedado el señor Alexander, porque todo mundo habla de que él fue el inventor precisamente de este medio. Luego vendría la radio. Se adelantaron mucho. Si regresan a donde está la radio, por favor. Había sido experimentada desde finales del siglo XIX y fue hasta ya muy entrado el siglo XX, en 1920, que es reconocida por la historia del periodismo mundial como la primera transmisión radial regular llevada a cabo en Detroit, Estados Unidos. Es la siguiente, después de esa. Hubo más de 10 años de transmisiones experimentales. Las primeras emisiones regulares las realizó la KDKA, lanzada por la Westinghouse. La siguiente, es la siguiente. La radio proliferó más rápido en Canadá, luego en Europa y al final América Latina. Y allí empezaron grandes cadenas de radio. Y hay datos curiosos en la historia. Si quisieran pasar a la siguiente diapositiva. A ver la siguiente. La siguiente. Ahí está. Está la KDKA. Y hay datos interesantes que podríamos resaltar con la radio, que es un medio de comunicación, quizá el de mayor penetración, por lo barato que significa comprar un aparato de radio y la señal que se puede extender a distancias muy lejanas, aunque las condiciones geográficas sean difíciles. Un dato nada más: en la historia, la radio ya fue usada en la Segunda Guerra Mundial, y en Alemania, Joseph Goebbels, ese extraordinario comunicador que tuvo Adolfo Hitler, hizo un especial esfuerzo para incrementar la fabricación de receptores baratos. Llegó a contar con casi 14 millones de aparatos en 1940, a principios de la Segunda Guerra Mundial. Y esto empezó a dar pauta para que los medios de comunicación hayan sido usados por los gobiernos autoritarios como un medio de persuasión social, que en el caso de Hitler y el señor Goebbels pues les funcionó muy bien en aquel entonces. Luego vendría la televisión, que es la siguiente diapositiva. Sus primeras transmisiones experimentales de televisión fueron a finales de los años 20, las primeras transmisiones regulares a mediados de 1930, y la historia registra que eso fue desde el centro Paul Nico, primera emisión regular de televisión en 1935. Paul Nico fue un estudiante alemán que en 1885, 50 años antes de la puesta en funcionamiento regular de la televisión, había obtenido una patente por lo que parece ser el primer planteamiento general sobre el funcionamiento de la televisión. Por eso ese centro lleva su nombre. Luego viene la era de los satélites, que es la siguiente diapositiva. Y allí hay que detenernos un tantito. Si colocan la siguiente diapositiva, por favor. Telstar 1 fue el primer satélite puesto en órbita alrededor de la Tierra en 1962. Es la siguiente. Hace 51 años. Ahí está. Permitió hacer la primera transmisión de televisión a través del Océano Atlántico, mandó imágenes desde Estados Unidos a Europa, marcó un hito más en nuestra aldea global de información mundial. Este Telstar 1 fue un proyecto conjunto entre Estados Unidos y Francia y envió las primeras imágenes entre una estación en Estados Unidos y otra estación en Francia.
La primera fue el 12 de julio de 1962, mostró imágenes de la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel, y eso ocurrió 2 días después del lanzamiento del satélite. Primera transmisión que ocurrió en 2 continentes diferentes en tiempo real en toda la historia de la humanidad. Este satélite volaba a una órbita baja y la señal solo podía ser captada durante 20 minutos mientras pasaba sobre la estación. El Telstar falló unos meses después, debido a las intenciones bélicas de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos países estaban probando las bombas nucleares de altitud que energizaban el cinturón de Van Allen de la Tierra donde orbitaba el Telstar 1, y así los circuitos del satélite terminaron fritos. Y ya luego vino pues toda la serie de descubrimientos y de perfeccionamiento de estos instrumentos que han servido al mundo para entender mucho de lo que ocurre alrededor de la Tierra principalmente, y desde allí pues los Estados Unidos y las naciones más importantes del mundo pues han logrado reunir mucha información respecto del globo terráqueo y lo usan hasta para vigilar. Bueno, no podemos dejar pasar desapercibida también la máquina de escribir, porque fue muy importante para el periodismo. No puede decirse que la máquina de escribir tenga un único inventor, pues como en otros casos, como la bombilla, automóvil, teléfono o telégrafo, fueron varias las personas que contribuyeron con las ideas e invenciones que terminaron llevando a las primeras máquinas comercializadas con éxito. El primer modelo industrial, fabricado en 1873 por Remington, estaba montado sobre una máquina de coser estándar y era muy complicado manejarla. Nunca llegó al mercado, pero ya después perfeccionaron a este pequeño artefacto que sirvió durante muchísimos años para procesar textos. Fue prácticamente el predecesor de la computadora, y los periodistas de todas las épocas hasta que apareció la computadora pues la estuvimos usando. Ahora viene la computadora, que es la siguiente diapositiva. Bueno, lo que están viendo ahí es una sala de redacción de un periódico de España, y nada más al ver la imagen nos puede dar una idea de cómo pasamos de una máquina de escribir en un escritorio en la redacción de un periódico a alrededor de 20, 30 o 40 computadoras interconectadas en una sala de redacción para procesar la información que posteriormente, en horas posteriores, pues tienen que ser impresas. Bueno, pues algunos de ustedes sabrán que fue en los años 40 cuando fue precisamente presentada la primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental, tampoco era programable en el sentido actual, pero pues era muy grande. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en una universidad. Así empezó la computadora, y hasta estos tiempos pues nos podemos dar cuenta, todos quizá los que estamos en este teatro, ya habremos usado alguna vez una computadora y habremos visto cómo se ha ido desarrollando y perfeccionando a lo largo del tiempo y de manera muy rápida. Luego viene la internet, que es el punto medular, importante, hasta ahí nada más está bien, de esta conversación, pues es la internet, la World Wide Web, mejor conocida con sus iniciales web. Cumplió 20 años de abrirse gratis al mundo el 30 de abril de este año 2013. La web cambió la forma de comunicarse, de trabajar, de innovar y de vivir. Actualmente, 1/3 de la población mundial utiliza internet, donde se estima que cada año intercambian unos 330 petabytes de datos, lo que equivale a mandar 20 veces cada letra escrita en todos los libros publicados a lo largo de la historia. O sea, es increíble lo que se puede hacer. Y nada más citar que la web fue concebida y desarrollada inicialmente para que los físicos que trabajaban en universidades e institutos de todo el mundo
pudieran intercambiar informaciones. Y ya después, pues ya nos podemos dar cuenta qué tan útil es esta red de comunicación para todos los habitantes del mundo. Unos datos nada más del uso de Internet en México, según el INEGI. El INEGI hace este tipo de investigaciones de vez en cuando, no los hace cada año, y lo que nos regala ahorita es lo que hizo en el 2012. Ahí dice que el 40% de la población mexicana de 6 años o más se declaró usuaria de Internet, el 40%. El 26% de los hogares del país cuenta con una conexión a Internet nada más, o sea, menos del 30%, o tal vez ahorita ya ande rondando por el 30%. Y son los jóvenes quienes más usan la Internet. El 76% de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. Y para darnos una referencia de cómo ha crecido el uso de esta red, en el año 2001, 7.1 millones de mexicanos usaba alguno de los servicios de Internet. 11 años después, en el 2012, había 40.9 millones que ya usan alguno de los servicios de Internet y han declarado que lo usan principalmente para obtener información y para comunicarse con terceros. México frente a los países latinoamericanos, bueno, pues aquí el porcentaje de hogares con Internet y computadoras en algunos países latinoamericanos en los recientes años. En Latinoamérica, Argentina es el país con más alto porcentaje de hogares con Internet y computadora, esa combinación que no siempre se da. 47% de los hogares argentinos tiene Internet y obviamente una computadora. México está en el 32% comparado con los países latinoamericanos. Ahora, a nivel global, México, comparado con los países de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, porque son bastante similares en su economía, se les compara en ese sentido. Bueno, pues aquí estamos bastante mal. El mayor es Corea y está representado en la siguiente gráfica. En la siguiente, por favor. Ahí está, no lo van a alcanzar a ver, pero ahí nada más que quede. Corea está hasta abajo, imagínense qué distancia hay, y la línea que está hasta arriba es México. Corea tiene el 97.2% de su población con acceso a Internet y México aparece con 25.9%. Es increíble la diferencia que hay. Y por estados de la República Mexicana, bueno, las entidades con mayor cantidad de hogares con acceso a una computadora en promedio son el Distrito Federal, Baja California Sur, Baja California y Sonora. Esos son los que tienen la mayor cantidad de hogares con acceso a una computadora e Internet. En la otra zona, los que tienen menos hogares con ese servicio están Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con un equipo por cada 10 hogares. Son datos del INEGI. ¿Y para qué usamos los chiapanecos a la Internet? Bueno, han respondido que número 1, para chatear, número 2, para utilizar las redes sociales, número 3, para enviar y recibir correos electrónicos, y hasta en cuarto lugar está el tema que nos reúne en este momento aquí en el teatro, que es buscar noticias o alguna información. Esos son los datos referentes al estado de Chiapas. Bueno, pues para irnos rapidito, porque estamos desplazados en tiempo, les platicaría yo algunas conclusiones que me han estado preguntando en las redes sociales o en algunas otras conversaciones que tenemos allá en la radio o en las transmisiones que tenemos. Dicen, ¿va a desaparecer la forma de periodismo impreso frente a la embestida tecnológica que ya está teniendo en estos tiempos? Bueno, pues yo creo que no, como tampoco desaparecieron los barcos cuando fueron inventados los aviones. Van a desaparecer la forma de periodismo impreso frente a este asunto que le decía, ¿cuál es el destino del periodismo después de haber conocido cuáles son sus formas históricas, tradicionales y cómo se ejerce hoy? Bueno, pues yo creo que
va a seguir transformándose en forma constante hasta llegar a un punto específico y reducido. Se va a ir especializando más y esa es la tendencia que viene ahora, de manera tal que el periodismo impreso va a tomar su rumbo y el periodismo digital va a tomar el suyo. ¿Por qué? Se preguntan muchos. Bueno, pues en comparación con otros medios es muy sencillo de ejemplificar por qué el periodismo digital va a hallar acomodo en el futuro. Ahorita está un poco indefinido, a veces la gente sí accede a la internet para leer un periódico o para los libros, pero de todas maneras, leer periódicos, por ejemplo, hay que imaginarnos lo más práctico. Tiene uno que primero comprar el periódico, colocarse en una situación estática para leerlo y te exige el 100% de tu atención para que puedas enterarte de lo que estás leyendo. Oír la radio, otro ejemplo práctico, tienes que comprar un aparato transmisor, es el único medio que te otorga autonomía, solo tienes que prestarle atención y andas haciendo algunas otras actividades, tienes autonomía individual para movilizarte, ir en tu coche, estar en la oficina, en la casa. La televisión, tienes que contar también con un aparato transmisor y requiere también de tu mayor atención para que puedas disfrutar y comprender sus mensajes. La internet y las redes sociales, bueno, ahí viene la comparación, también como medios de comunicación humana útil para el desarrollo del periodismo, tiene sus asegúnes, a pesar de que es uno de los medios que más nos ha sorprendido por cómo se puede enlazar de continente a continente, pues se le ven ahí unos asegúnes. Primero, muy pocas personas tienen una computadora, como ya pudimos ver en algunos países en esas gráficas, y menos de las que tienen computadora tienen acceso a internet. Necesitas comprar un ordenador, contratar el servicio de internet y también requiere de toda tu atención, es decir, tienes que sentarte, tener la computadora enfrente, manipularla con tus dos manos y si te mueves tantito pues ya deja de serte útil. Entonces, pues por esas razones es que pienso yo que cada medio va a ir acomodándose de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo a las circunstancias en que nosotros como seres humanos estemos. Ahora, ya para ir finalizando, hay algunos datos muy importantes que están ocurriendo en los recientes meses, más concretamente este año. Están vendiéndose los periódicos más antiguos, más grandes, más poderosos, más influyentes, y uno de ellos fue el The Washington Post de Estados Unidos. Este era o es, bueno, más bien era, porque como ya lo vendieron, pues quiere decir que no estaba rindiendo todos los frutos. Prestigiado periódico que destapó el Watergate, aquel asunto que hizo renunciar a un presidente de Estados Unidos, a Richard Nixon. No ha habido otro caso similar en la historia que yo recuerde. Bueno, eso hizo el Washington Post y era muy influyente. Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien ha evolucionado la venta de libros, la ha revolucionado la venta de libros y de otros artículos por internet, compró este periódico y pagó $250 millones en efectivo. ¿Por qué lo comento? Este seguramente va a ser un parteaguas para ir viendo qué destino va a llevar el desarrollo del periodismo como lo conocemos ahora. Este señor es exitoso en vender cosas por internet y compró el periódico que ya no estaba funcionando en esas condiciones y en $250 millones. Es decir, hay que tener algo en mente para hacer algo por internet y ya lo estaremos viendo nosotros pues en lo sucesivo. Y ya antes de concluir, vamos a escuchar algo que preparé al final, pero contextualizar lo importante que es tener la oportunidad nosotros, los de esta generación de seres humanos, de estar experimentando, viendo, viviendo, disfrutando el avance tan acelerado de la tecnología y que es aplicada a los medios de comunicación y que es aplicada obviamente al desarrollo del periodismo, este oficio que es tan antiguo como ya se lo mencionamos. Vamos entonces a hacer una reflexión y ya nos vamos. La siguiente diapositiva y ahí terminamos.
Otro clic. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. No se lee. Híjole. No se ve, jóvenes. Bien, también estamos transmitiendo en radio. Entonces, y como no lo ven aquí, lo leo rapidito. Dice, ¿por qué no hay dicha? ¿Cómo es posible? Se pregunta un filósofo, que la verdadera dicha escasee tanto en nuestra civilización, que sin embargo ha elevado a la humanidad muy por encima de todas las esperanzas y presentimientos de las generaciones precedentes. ¿Acaso no hemos superado 1000 y 1000 veces en nosotros al viejo Adán? ¿No somos acaso más semejantes a Dios que a Él? ¿No oye la oreja, gracias a la membrana telefónica, los sonidos que se emiten en los continentes más remotos? ¿No contempla el ojo, gracias al telescopio, el universo de miriadas de estrellas y con ayuda del microscopio, todo el cosmos en una gota de agua? ¿No vence nuestra voz el espacio y el tiempo en un segundo? ¿No se burla de la eternidad grabada en la placa de un fonógrafo? ¿No nos transporta con seguridad el aeroplano a través del elemento vedado a los mortales durante milenios y milenios? ¿Por qué pues estas conquistas técnicas no apaciguan y satisfacen a nuestro yo íntimo? ¿Por qué, pese a esa paridad con Dios, el alma humana no siente el verdadero júbilo de la victoria, sino únicamente el sentimiento aplastante de que no hacemos más que tomar prestados esos esplendores, de que no somos más que dioses postizos? ¿Por qué nuestro yo más profundo no se siente enriquecido, redimido y salvado por todos esos triunfos civilizadores de la humanidad? Bueno, pues estas preguntas se las hacía Sigmund Freud antes de morir a principios del siglo pasado, precisamente relacionados con todos los descubrimientos e inventos que habían hasta esa época. Imagínense qué estaría pensando este señor en estos tiempos de grandes avances tecnológicos. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos al primer aniversario de la nueva FM y al primer encuentro internacional de periodismo alternativo. Nuestro siguiente ponente será el licenciado Enoc Hernández Cruz, quien es abogado por la Facultad de Derecho Campus 3 de la UNACH en San Cristóbal de las Casas, donde fundó la revista El Universitario. Es fundador del diario Siglo XXI en San Cristóbal de las Casas. Se ha desempeñado como corresponsal de la agencia Notimex en los Altos de Chiapas y de diferentes medios informativos a nivel estatal. En el año 2001 es candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas para el trienio 2002-2004. Fue diputado local en la 64ª legislatura. Es coordinador actualmente en el estado de Chiapas de la Asociación Nacional de Locutores de México. Durante 5 años, antes de ser presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, fue conductor del noticiario radiofónico La Ciudad, periodismo joven en radio,
a través de la XERA en el 760 de amplitud modulada. 5 años antes de ocupar el cargo de diputado local, fundó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas el Canal 5, La Imagen de Ciudad Real a través del Megacable. Actualmente es el coordinador estatal de la Fundación Dr. Manuel Velasco Suárez para la Salud y la Educación y director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, que conocemos también como el ICATESH. Con ustedes, damas y caballeros, Enoc Hernández Cruz. Una sociedad mejor informada es una sociedad más democrática y más participativa. Señoras y señores, distinguida concurrencia, quiero en primer lugar agradecer al doctor Rodolfo Calvo Fonseca y a todo el equipo de la nueva 94.7 de FM por la invitación para participar en este foro. A la licenciada Leslie Calvo, presidenta de la Fundación Chiapas Hoy. A la maestra Rosalía Boaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, por distinguirnos con su grata presencia. Al maestro René Narváez, coordinador jurídico de la Asociación Nacional de Locutores de México y director de la revista Locutor. Jóvenes estudiantes, amigas y amigos de los medios de comunicación, distinguida concurrencia. Reitero mi agradecimiento profundo a la Fundación Chiapas Hoy y al Sistema Estatal DIF por la generosa invitación con la que me distinguen para participar en este primer encuentro internacional de periodismo alternativo. Primer ejercicio de muchos que seguramente habrán de venir para actualizar conocimientos y profesionalizar el ejercicio de la comunicación colectiva, entendida no como el ejercicio exclusivo de un derecho constitucional y universal de libre expresión, sino como oficio y actividad relevante en nuestra sociedad. Hablar del desarrollo de la locución en Chiapas es para mí un alto honor, ya que debo subrayar que mi incorporación a la vida política desde hace 13 años la antecedió mi desempeño al frente de un micrófono, tanto en radio como en televisión. Varias de las facetas de locutor, animador, comentarista, cronista y narrador me antecedieron a mi carrera política. Algo similar ocurrió en Villaflores, con Adolfo Chacón Castillo, quien de reportero llegó a ser alcalde de esta ciudad tan importante de la Frailesca. En Berriozábal, con Ernesto Sarmiento Castillejos, quien de locutor de cabina llegó a ocupar la silla municipal, por citar solo algunos ejemplos. La locución es una actividad regulada por la Ley Federal de Radio y Televisión, que consta de 106 artículos y 7 transitorios. Ley que fue promulgada siendo presidente de la República don Adolfo López Mateos en 1960, quien además de ser abogado ejerció el periodismo en Tapachula cuando se refugió en Guatemala en 1929, luego del triunfo del presidente Ortiz Rubio, de quien por cierto pocos recuerdan que se llamaba Pascual. La radio y la televisión se regulan por una ley, la misma que establece quiénes, cómo y por qué deben desempeñar la apasionante profesión de locutor. Corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas, sean estos canales para la difusión de noticias, ideas e imágenes, los cuales se podrán realizar previa concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue. La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público y tienen la función social de fortalecer la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana, procurando, entre otras cosas, afirmar el respeto a los principios de la moral, la ética, la dignidad humana, los vínculos familiares, el respeto y la tolerancia. La radio y la televisión deben, por mandato de ley, evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y de la juventud. Su tarea es contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales,
las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. La radio y la televisión deben fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional, la amistad, la cooperación internacional y promover la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica. Desde 1994, con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, surgieron las llamadas radiodifusoras alternativas, aprovechando que el río estaba revuelto y que en los diálogos de la Mesa de San Andrés, el EZLN tenía en su agenda la creación de estaciones de radio para las comunidades indígenas. Quizás por desconocimiento o tal vez por apasionamiento incluyeron el tema, porque en 1971 el gobernador doctor Manuel Velasco Suárez logró que la Federación autorizara la creación de la XERA, Radio Comunidad Indígena, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y con presencia en 19 municipios de esta región de los Altos de Chiapas. 3 años antes de la insurrección zapatista, en 1991, en Ocosingo se crea la XE8 King Radio y la XEPLE Radio Palenque. Ambas pertenecen al sistema chiapaneco de radio y televisión. Debo recordar que el 27 de abril de 1987 se crea en Las Margaritas la radiodifusora XEBFS, La Voz de la Frontera Sur, y únicamente con estas emisoras se cubría casi en su totalidad a la población que en Chiapas habla una lengua materna, tzotzil, cental, chol, tojolabal, por citar algunas. Pero como los zapatistas que estaban en la negociación exigían radios comunitarias indígenas, estas aparecieron y se multiplicaron en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero y en Hidalgo, 4 de los estados más pobres de este país. Por ser de competencia federal, quienes han actuado con operativos para desmantelar estaciones de radio alternativas han sido las autoridades federales, ya que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes compete otorgar y revocar permisos y concesiones y regular las tarifas. A la Secretaría de Educación Pública le compete regular el contenido educativo y cultural de los programas de radio y televisión, así como extender los certificados de aptitud para las y los locutores. A la Secretaría de Salubridad y Asistencia compete autorizar la transmisión de propaganda comercial relativa al ejercicio de la medicina y sus actividades conexas, autorizar la propaganda de comestibles, bebidas, medicamentos, insecticidas, instalaciones y aparatos terapéuticos, tratamientos y artículos de higiene y embellecimiento y de prevención o de curación de enfermedades, para evitar lo que se conoce como los llamados medicamentos milagro. Las estaciones de radio y televisión podrán ser comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole. Las estaciones comerciales habrán de requerir de una concesión, las estaciones oficiales, culturales, de experimentación y escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios, solo habrán de requerir de un permiso. El término de una concesión no podrá exceder de 30 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre terceros. En Chiapas, como en casi todo el territorio nacional, los permisos, pero sobre todo las concesiones, están en manos de unas cuantas familias. Existe el monopolio en este importante sector, lo que es contrario a lo que dice el artículo 28 constitucional, que establece que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. Dice la Constitución que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos que constituya una ventaja exclusiva, indebida, a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Pero el monopolio no existe solamente en el usufructo de las concesiones y los permisos, sino también en el uso del micrófono. Hay locutores empíricos que llevan toda una vida atrás de un micrófono.
como don Melquiades Sánchez Orozco, originario de Nayarit, a quien se le conoce como la voz oficial del Estadio Azteca, quien lleva 5 décadas, 50 años conduciendo, promocionando eventos deportivos, artísticos y culturales en el Coloso de Santa Úrsula. En Chiapas también tenemos personajes de ese nivel, como Milton Hernández Moguel, Augusto Solórzano López, Víctor Cancino Villar, Francisco Javier Figueroa Niño, Carlos César Núñez Martínez, Manuel Acuña Cortázar, Susana Solís Esquinca, Leonel Palacios, Daniel Flores Meneses, Alejandra López, mejor conocida como la Chica Grupera, y Ariel Gómez León, mejor conocido como el Chunco, aquí en Tuxtla Gutiérrez. En San Cristóbal de las Casas tenemos a locutores de gran renombre como Salvador Camacho Corzo, Neptalí Cabrera Mandujano, Alejandro Díaz López y Hugo Isaac Robles Guillén. En Villaflores al maestro Óscar Fonseca Alfaro y a Rafael Castañeda. En Tapachula a Francisco Javier Solares, Roberto de los Santos, Mario Om Camacho, Marta Rabanales Sevilla y Juan Francisco González Gamboa. En Cintalapa a Carlos Rafael Guzmán Gómez y en Comitán a Amín Guillén Flores, por citar solo algunos. Es importante destacar que la programación general dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y de televisión deben, según la ley, propiciar el desarrollo armónico de la niñez, estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana, promover el interés científico, artístico y social de los niños. Los concesionarios y permisionarios de la radio y de la televisión están obligados, sin excepción, a transmitir gratuitamente los boletines de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o la defensa del territorio nacional, la conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o a remediar cualquier calamidad pública. En Chiapas, debo recordar en este foro, la primera radiodifusora se funda en los años 30 en Tuxtla Gutiérrez, la XEXJ, la voz de la marimba desde Chiapas. Armando Arévalo Macías, Enrique Aguilera, Luis Gordillo y Jaime Sabines, el poeta mayor de Chiapas, fueron los primeros de lanzar su voz al aire desde las ondas hercianas. En los años 50 surge la XEW y la XEON. Durante la década de los 60s y 70s surgen personajes famosos en los noticieros radiofónicos como Isidro Aguilar López, famoso patrullero 920, que en paz descanse, Augusto Solórzano López y su frase célebre, los últimos en la guerra, los primeros en la paz, y Fernando Alegría Ramírez Far, a quien se le recuerda con una de muchas notas reporteriles, una de ellas: peligroso delincuente extraído del Coyol. Del rancho El Coyol, municipio de Villaflores, fue traído a Tuxtla Gutiérrez, peligroso delincuente que tenía asolada a la región de la Frailesca. Pero la forma de expresar esa noticia causaba mucha atracción en los radio oyentes. Marta Yolanda Ochoa Moguel, que en paz descanse, se registra como la primera mujer reportera en la historia de Chiapas. Pero hay mujeres como doña Soledad Paniagua, viuda de Ramírez, mejor conocida como doña Chole, con micrófono en mano se convirtió hace 50 años en la primera locutora en San Cristóbal, ya que ella anunciaba los productos de su negocio y entre anuncio y anuncio enviaba saludos, daba la hora entre la clientela, lo que hace en la actualidad cualquier locutor en cabina. Según la Ley Federal de Radio y Televisión, en las transmisiones de estas empresas solamente podrán laborar los locutores que cuenten con certificado de aptitud. Esto es muy importante. Los locutores serán de 2 categorías, y lo dice la ley: categoría A y categoría B. Los locutores de la categoría A deberán comprobar que han terminado sus estudios de bachillerato o sus equivalentes, y los de la categoría B, los estudios de enseñanza secundaria o sus equivalentes. Unos y otros cumplirán además con los requisitos que establezca el reglamento de cada empresa. Los concesionarios y permisionarios de las radiodifusoras podrán emplear aprendices de locutores para que practiquen por periodos no mayores de 90 días, previa autorización de la Secretaría de Educación Pública. Los cronistas y los comentaristas deberán ser de nacionalidad mexicana y presentar un certificado que acredite su capacidad para la actividad especial a que se dediquen. En caso de ser comentaristas extranjeros, habrán de requerir de un permiso especial por parte de la Secretaría
de Gobernación. Para los que están a punto de hacer uso de un micrófono y desempeñar la apasionante labor de locutor, quiero recordarles y decirles que a través de la Asociación Nacional de Locutores pueden lograr su título, como recientemente lo hizo la maestra y ahora licenciada en periodismo, Rosalía Boaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores. Debemos tener presente que estar frente a un micrófono y hacer uso indebido e incorrecto de él puede también constituir un delito cuando emitan transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la integridad nacional, a la paz y al orden público, por no prestar los servicios de interés nacional previstos en la Ley Federal de Radio, en la operación de una emisora con una potencia distinta a la que le fue asignada, por alterar o modificar el texto de boletines o informaciones proporcionados por el gobierno con carácter oficial para su transmisión, por utilizar los servicios de locutores, cronistas o comentaristas que carezcan de certificado de aptitud y por iniciar las transmisiones sin la previa inspección técnica de las instalaciones, entre otras. Distinguida concurrencia, trabajar en un medio de comunicación es una experiencia exigente, pero a la vez interesante y motivadora. El mundo de los medios es altamente competitivo y demanda contar con conocimientos, talentos, habilidades y destrezas que nos permitan tener un espacio para desarrollar nuestra profesión. Ser locutor requiere estar en permanente desarrollo. ¿Por qué? Simple, porque los tiempos cambian y las tecnologías avanzan a la velocidad de la luz, y ya Alejandro Moguel nos explicaba esa naturaleza. Existen herramientas que han cambiado la forma en que se transmite la radio y la televisión, hoy a través de la internet, como también lo expresó quien me antecedió en el uso del micrófono. Pero hay ciertas cualidades permanentes que una persona que trabaja en el mundo de las comunicaciones debe tener siempre presente. Identidad es una de las cualidades. Muchos tratamos de imitar a otros locutores. Hay que tener una voz propia. Colocación de la voz, dosificación de aire al momento de expresar para tener ritmo y tener intensidad. Articulación, es decir, tener dicción y timbre de voz. Naturalidad en la entonación y en la velocidad al momento de expresar las palabras, a través de la fluidez para la pronunciación y seguridad en el lenguaje que se utiliza. Como profesionales de la comunicación, hemos constatado que en nuestro país el aprendizaje académico y luego la práctica profesional va limitando y empobreciendo el uso de la voz. En muchas empresas prefieren programar la computadora que darle el espacio a un locutor. Vemos cómo las cualidades propias de cada locutor se pierden y se estandarizan. Ritmos, tonos, volúmenes, velocidades, acentuaciones, en fin, los elementos que son esenciales en la comunicación pasan a ser comunes, inexpresivos e imposibles de diferenciar. La voz es uno de los rasgos que hace particular y marca diferencia a las personas, tan importante como la forma de nuestro rostro o el color de nuestros ojos. Para un comunicador, conocer y aprender a utilizar su voz es esencial. Los invito a participar en talleres de locución que estará realizando la Asociación Nacional de Locutores conjuntamente con el ICATECH, instituto cuya naturaleza es promover la capacitación y la profesionalización. Impulsen sus habilidades y cualidades propias, aquellas que los hacen particulares, únicos en un medio donde la diferencia es sustantiva y elemento clave en el éxito de la carrera profesional. Es relevante tomar capacitación constante para reconocer las características y las potencialidades de nuestra voz y ser capaz de utilizarla en diversos soportes y estilos de comunicación, con énfasis en radio y en televisión. Concluyo mi participación en este foro con la frase que identifica a los locutores de México desde hace 62 años, por el derecho de hablar con el apego al derecho. Muchas gracias.